Seguimos analizando el legado del expresidente Sebastián Piñera, especialmente aquí en la región del Biobío, porque su mandato está fuertemente ligado a la experiencia y a la historia de nuestra región. Para analizar un poco más en detalle me acompaña mi invitado en el día de hoy, Ariel Llévenes, analista de Cor Biobío. Ariel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en TVU Noticias Central. Hola, muchas gracias. Un agrado siempre estar acá. Bueno, al mismo tiempo, como veníamos adelantando, la historia del primer mandato del expresidente Piñera está fuertemente ligado a la región del Biobío. Le tocó asumir en un periodo donde había transcurrido un tsunami, también había transcurrido un terremoto de 8.8 y al mismo tiempo podríamos decir que hubo una especie, digamos, de crítica social, pero al mismo tiempo cerrando con estas iniciativas que la última fue matrimonio igualitario. Bajo la perspectiva que tú tienes, Ariel, ¿cómo va a ser recordado el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en la región del Biobío? A ver, yo diría que fundamentalmente resaltan en sus dos gobiernos la gran capacidad de gestión que se desplegaba desde el aparato público, ¿ya? Capacidad de gestión que se visualizaba fundamentalmente, yo diría, en la rapidez con que algunos temas eran abordados, ¿ya? Y la efectividad con que ellos se hacían. Recordar fundamentalmente en el primer periodo que, claro, efectivamente él asume en un momento donde Chile había recientemente sido azotado con un tremendo terremoto. Y en ese plano, recordar un poco, yo soy de Talcahuano, y también cómo ese proceso de reconstrucción le cambió la cara a muchos sectores del borde costero. Hablemos de Dichato, por ejemplo, las obras que uno observa en Talcahuano. En el fondo, hubo ahí una impronta tremendamente importante que tiene que ver con la gestión, con la velocidad con que se implementaron esas inversiones, ¿ya? Más aún en un contexto de país súper centralista, claro, y donde todavía nosotros vemos el rezago de una gran cantidad de inversiones en nuestras regiones, ¿eh? En ese periodo se puede andar un poco más rápido. Y recordar también la habilidad que el país desarrolló para navegar en aguas turbulentas en lo que a economía se refiere. Claro. Recordemos que en el primer periodo habían transcurrido una cosa de 2 años de una crisis subprime que había sido súper severa y la economía del país recién venía reapuntando. Por lo tanto, ahí hay dos elementos que yo diría que son fuertemente reveladores de lo que el presidente Piñera implicaba a la hora de asumir el poder en el país. Ahora uno hace también obviamente el análisis porque seguramente también se hace en otros casos en particular, que es el análisis de estos dos gobiernos, como que hay gente que le gusta separar un periodo específico de cómo estaba Chile con el segundo gobierno. Muchos dicen que el primer mandato de Sebastián Piñera fue bastante efectivo, sin embargo uno apunta al segundo mandato, una época donde estuvo fuertemente marcado por los constantes procesos de debate con ese entonces oposición, y al mismo tiempo se ocurrió instancias a nivel nacional bastante relevantes, como por ejemplo lo que fue el estallido social. Bajo esa perspectiva, ¿cómo ves tú el segundo mandato del presidente Piñera? Lo que pasa es que son 2 periodos de gobierno marcados por desafíos que son tremendamente fuertes, tanto como digo en el contexto internacional como nacional. Dijimos en el primer periodo, hablamos de un terremoto que en ese momento era el 5º más fuerte que se había registrado en la historia, ¿ya? Por lo tanto estamos hablando de una circunstancia que había afectado territorialmente al 90% del país, 80% del país. En el segundo periodo, toma al país en un momento de economía bastante débil. Ya venía con una economía muy débil Chile y recuperándose muy lento, y de hecho esa pequeña recuperación se
encuentra a Chile con el estallido social. Ya ese es un primer momento, por lo tanto, Claro. una recuperación lenta que se vio fuertemente marcada por ese elemento interno. Fue casi como a mitades de su gobierno incluso. Correcto, No pero llevaba- yo diría que aún considerando lo severo que había sido el terremoto, el periodo de pandemia fue un elemento que definitivamente marcó su segundo periodo. También, Gestión reconocida a nivel mundial, el manejo Correcto. de las vacunas y todos los otros elementos también. claro, donde resalta un poco este mismo elemento que hablamos de la gran capacidad de gestión y de desplegar las actividades que desde el Estado se deben desarrollar para enfrentar alguna situación específica. Ariel, uno puede ver algunos videos, registros antiguos de Sebastián Piñera, ya sea como mandatario o al mismo tiempo dentro de otros roles, porque él también era empresario, y uno podría ver esta imagen de una persona que al mismo tiempo, si bien formaba parte de una coalición política Chile Vamos, también hacía algo para desligarse un poco. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y también de unión civil eran en ese entonces una norma que en esos sectores que son más conservadores se hacía un poco, trataban de, por decirlo de una forma, no había mucho interés por parte de, en ese entonces, oficialismo. Sin embargo, él estuvo detrás de impulsar estas medidas. ¿Cómo ves tú esta como pequeña desviación por parte del exmandatario bajo esa línea que también tiene relación con lo que decías tú de la inmediatez de quizá algunos proyectos se lleven a cabo? Es la expresión de un ejercicio de liderazgo que uno puede embarcarlo también mucho en él. Fíjese que, claro, efectivamente hay bastantes iniciativas donde él se desmarca de lo que era el grupo que bajo el cual uno podría identificarlo. Claro. Y algo similar pasa, aunque obviamente con ribetes muy distintos, ocurre con el rescate de los 33 mineros. También. ¿verdad? En una época donde, en general, tal vez la impresión era, mira, está muy difícil lograr algo acá, pero él impone una mirada optimista y de decir, mira, esto lo llevamos adelante, cueste lo que cueste, y finalmente se consigue. Es un poco esa mirada de liderazgo que tiene la capacidad de ver aquellos espacios que en las que la generalidad no vemos. La política también se trata de ceder a veces también un Correcto. poco en cierta línea. Por último, pero no menos importante, Ariel, respecto a cómo deja esto a la misma oposición. Sabemos que dentro de las figuras de la oposición, si bien uno puede rescatar a Evelyn Matei, que también pertenece a esa misma generación de jóvenes políticos que ahora los vemos asumiendo roles importantes, la pérdida de Sebastián Piñera es un factor importante a considerar. ¿Cómo se ve a la misma oposición? Entiéndase Chile Vamos, la coalición en el futuro, considerando la misma pérdida del expresidente Piñera. A ver, no cabe duda que se pierde un liderazgo importante en la centroderecha. Sin embargo, yo diría que en esta oportunidad, dado por una parte la investidura de quien estamos hablando, que es un expresidente de la República, es más bien un impacto político generalizado en el país, más que identificarlo a un solo grupo de interés, ¿ya? Aunque ese grupo de interés va a resentir esas visiones tal vez un poco más de largo plazo y que suelen desmarcarse un poco de lo que tradicionalmente uno podría ver, ¿ya? Sin embargo, yo diría que el impacto va a ser menor en la medida en que la investidura y la altura de quien nos deja es un expresidente de la República. Por lo tanto, es una pérdida más bien que yo diría que es generalizada para todo el sistema político, más que muy fuerte para un solo conglomerado. En el fondo es para todo el país. Bueno.
Sin duda una pérdida importante, no solamente en materia política, sino también en lo que significó su gestión en momentos complicados del país. Ariel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en TVU Noticias Central analizando este fallecimiento del expresidente Piñera. Muchas gracias, un agrado estar con ustedes. Nosotros continuamos con las informaciones relacionadas a los